Hola, hola, hola. Vamos con la condensación de Claisen de los ésteres. Un primer acercamiento a esta reacción. Voy a hacer varios vídeos porque es una reacción de gran interés. Entonces vamos primero a ver el mecanismo por el cual transcurre la condensación de Claisen y después veremos detalles como la Claisen intramolecular, la Claisen mixta entre ésteres diferentes y también vamos a ver la retroglaisen como un cetoéster, producto de Claisen, ¿no? Se puede romper para darnos los reactivos de partida. Vamos a comenzar con un ejemplo sencillo de condensación de Claisen entre dos moléculas de un mismo éster, que puede ser, por ejemplo, el etanoato de metilo. Vamos a condensar etanoato de metilo. La Claisen no solamente se puede llevar a cabo entre ésteres iguales, también podemos hacer la condensación entre moléculas diferentes, entre sustancias diferentes, pero ahí se precisa de unos comentarios, de unos requisitos para que la reacción no dé mezcla de productos. Bien, ¿en qué condiciones se produce la condensación de Claisen? Pues requiere de un medio básico. En este caso vamos a usar metóxido de sodio disuelto en metanol. ¿Por qué metóxido de sodio? Porque es un éster de metilo. Los dos ésteres tienen que llevar aquí el mismo grupo, es conveniente, y utilizamos como base ese mismo grupo. Es decir, si son ésteres de metilo, utilizamos metóxido. Si son de etilo, utilizamos etóxido. Así evitamos la transesterificación. De segundo paso se precisa una etapa ácida, por ejemplo clorhídrico acuoso, y el resultado es la formación de un producto que pertenece a la familia de los tres cetoésteres. Se va a obtener un producto de la familia de 1, 2, 3, cetona en posición 3 y éster en posición 1. Por tanto, estamos ante un 3-cetoéster, o también los llamamos beta-cetoésteres, puesto que este es el carbono alfa del éster y el siguiente es el carbono beta. Por tanto tenemos una cetona en la posición vecina, en la posición 3 respecto del éster. Esta reacción de condensación en la que se forma un enlace carbono-carbono es realmente importante en orgánica porque existen muchas sustancias de interés que presentan este tipo de grupos y por tanto se van a obtener mediante Claisen. Vamos a hacer el mecanismo. ¿Cómo funciona el mecanismo de la reacción? Bueno, pues en una primera etapa, uno de los ésteres, por ejemplo, si nos fijamos en el producto que hemos obtenido, vemos que la reacción consiste en la condensación de este carbono alfa respecto de una de las moléculas sobre el carbono carbonilo de la otra. Carbono carbonilo de la molécula de la izquierda, carbono alfa de la molécula de la derecha, se unen entre sí. Por tanto, ya intuimos que lo que va a ocurrir es que una de las moléculas que condensa va a formar enolatos, como vimos en el vídeo anterior, debido al medio básico. Y esos enolatos que se obtienen van a atacar a otras moléculas que tenemos en el medio. Pues vamos a poner en práctica esa idea, ¿no? Señalamos el hidrógeno alfa de una de las moléculas y en el medio etóxido etanol lo vamos a arrancar. Metóxido, en el medio metóxido metanol arrancamos el hidrógeno alfa formando un enolato de éster. Puedes echar un vistazo al vídeo anterior en el que precisamente comentábamos cómo se obtenían estas moléculas. Hidrógeno que se puede sustraer tiene un pKa de 25. Bueno, el metóxido cuando lo arranca va a formar metanol. El problema es que el metanol tiene un pKa en torno a 16, bueno, 15,9, 15,5, 15,5 y esta diferencia de pKa hace que este primer equilibrio pues no sea favorable, está desplazado hacia la izquierda. Es decir, solamente unas pocas moléculas enolizan, el resto nos van a quedar en el medio como éster. No haría falta poner, digamos, dos equivalentes, es decir, no importa la cantidad de éster que pongamos, pues las moléculas van formando algunas enolatos y van atacando a las otras que no han enolizado. Por tanto, pues bueno, si ponemos la cantidad que sea, pues van a condensar entre sí las moléculas, ¿no? Tenemos resonancia que pasa desde el carbono alfa hacia el carbono carbonilo y aquí hemos obtenido nuestro enolato de éster. Y ahora estos enolatos, ¿qué hacen? Bueno, pues son muy buenos nucleófilos, y en el medio lo único que hay son moléculas del propio éster que no han enolizado. Enolizan una fracción de ellas, una fracción pequeña como digo, porque el equilibrio va hacia la izquierda, y
la mayoría de las moléculas siguen en el medio en forma de éster y por tanto nuestros enolatos, buenos nucleófilos, van a atacar a través del par libre al carbono carbonilo de otra molécula de éster. Y ahí es donde se va a producir la condensación. Vamos a ir copiando primero la molécula a la que atacamos, el metilo, el carbono, voy a dibujarlo en rojo para que se siga mejor. Este carbono es al que voy a atacar. Como vemos, la carga pasa hacia el oxígeno. Es una etapa que se conoce como etapa de adición. Esta es la etapa de adición, porque al ser derivados de ácido reaccionan mediante mecanismos de tipo adición-eliminación. Aquí el enlace formado y a continuación el carbono alfa, este de aquí, SCH2, que se va a unir al carbono carbonilo de la molécula a la que ataca. Vamos a dibujarlo, por ejemplo, vamos a ponerlo en naranja, este carbono de aquí, que es el que formó el enolato, el que soporta la carga, y es desde donde ataca, que va a ser este carbono alfa. Bien, acabamos de hacer la etapa de adición por ataque de un enolato a sus propias moléculas. ¿Y ahora qué sigue? Pues la cesión del par del oxígeno y la eliminación del metóxido. Aquí tenemos la pérdida de metóxido, que lo llamamos etapa de eliminación. Adición, eliminación. Es el mecanismo por el que también transcurre la Claisen. Bien, y aquí está nuestro enlace. El enlace que hemos formado. Bueno, y este es el producto que prometí aquí, el 3-cetoéster o beta-cetoéster, pues ya lo tenemos ahí formado. Sin embargo, todos estos pasos que indico aquí, desde el primer equilibrio ácido-base, la etapa de adición, la etapa de eliminación, son equilibrios poco favorables, están desplazados hacia la izquierda, de manera que la cantidad de este producto que se genera es mínima. Si no hubiera algo que desplaza el equilibrio, la Claisen no estaría en los libros de texto, no existiría, porque no generaría apenas producto final, el rendimiento sería realmente malo. ¿Por qué la reacción sí funciona con buen rendimiento? Porque aquí, en este carbono alfa, respecto de cetona y respecto a éster, tenemos unos hidrógenos muy ácidos, con un pKa en torno a 11. Es un cetoéster y en la posición alfa respecto de ambas funciones presenta una gran acidez, y esto hace que la base que queda en el medio, porque si echamos cuentas vamos a ver rápidamente que el metóxido actúa de forma catalítica, lo consumo aquí en este paso formando metanol, pero aquí lo vuelvo a liberar al medio, por tanto hasta ese punto el metóxido está actuando de forma catalítica, no se está consumiendo, y ese metóxido que queda en el medio es una base muy fuerte para este tipo de hidrógenos y los arranca de forma fácil, desplazando el equilibrio completamente a la derecha, de manera que este paso es fundamentalmente irreversible. Es un paso fundamentalmente irreversible y seguramente que sabes que cuando una etapa de una reacción es irreversible, los equilibrios anteriores desplazan hacia el producto final. Toda la reacción se desplaza hacia este compuesto que es un enolato de cetoéster. Estamos ante un enolato de cetoéster. ¿Y por qué es tan ácido? Es tan ácido por la capacidad de estabilización que posee, ya que la carga negativa que sitúa en el carbono puede deslocalizar hacia los dos oxígenos. Tiene resonancia tanto hacia la cetona como hacia el éster. Voy a dibujar aquí las estructuras resonantes de ese cetoéster, y ahí ese paso que acabo de describir es el que va a desplazar la reacción completamente hacia el producto final. Y por tanto en el matrá de reacción nos vamos a encontrar que en realidad no tenemos el cetoéster, sino un enolato del mismo, una sal sódica del cetoéster. Vamos a pasar la carga hacia el oxígeno para indicar la gran estabilización por resonancia que posee nuestro producto y que hace que la base del medio pueda desprotonarlo. Si lo que nosotros queremos es lograr nuestro producto final, el que tenemos aquí con los dos hidrógenos en la posición alfa, pues solamente tenemos que neutralizar el medio básico. Ese medio básico, etóxido etanol, lo neutralizamos con clorhídrico. Ese medio básico lo neutralizamos con clorhídrico acuoso, y eso permite volver a protonar este carbono. Una vez protonado, pues ya nos daría el producto final, que es lo que tengo aquí dibujado. Volvemos a
a colocar ahí ese hidrógeno ácido que el metóxido arrancó. Esto del final cuesta un poco entenderlo al principio, parece absurdo quizá, porque dices, bueno, aquí has obtenido este compuesto, ya es el producto final. ¿Para qué vas a seguir haciendo nada más? Es necesario que la base desprotone los hidrógenos que hay en esta posición para que la reacción se desplace. Si aquí no hay hidrógenos, no se desplaza, no siempre existen hidrógenos en esa posición. Por ejemplo, vamos a comentar un caso en el que la reacción no se podría dar. Imaginemos una Claisen entre el 2-metilpropanoato de etilo, dos moléculas de 2-etilpropanoato de etilo que condensan entre sí. Pues esta Claisen no es viable. ¿Por qué? Bueno, arrancamos hidrógenos alfa de una molécula, por ejemplo de esta, atacamos a esta y unimos el carbono alfa de una al carbonilo de la otra. El resultado de esa unión nos va a dar un cetoéster como siempre, ¿no? Que va a ser algo así. Voy a intentar dibujarlo. Aquí el enlace formado. Este es el carbonilo al que ataqué, este carbonilo de la izquierda, y después me queda aquí el carbono alfa que ataca, que va a quedar con 2 metilos y un éster. Como es una condensación de Claisen, pues nos forma pues efectivamente un 3-cetoéster. Pero, ¿qué problema tiene nuestro cetoéster? Que en esta posición carece de hidrógenos alfa, no tiene hidrógenos alfa, y por tanto esta molécula no es estable y vuelve a descomponerse. Es decir, los equilibrios de la Claisen se desplazan hacia la izquierda inmediatamente porque no tenemos la etapa de desplazamiento hacia el producto y por tanto en el medio básico el cetoéster se vuelve a descomponer en los reactivos que lo han formado. Voy a hacer dos pasos rápidos del mecanismo para dejar esta primera aproximación hacia la Claisen, que espero que sea útil, y en los próximos vídeos seguimos planteando, ampliando, mejor dicho, cuestiones sobre detalles sobre esta importantísima reacción orgánica. Bien, y aquí vamos a hacerlo reaccionar con otra molécula del mismo éster. Formamos enolatos y al atacar la carga pasa hacia el oxígeno y se produce la adición-eliminación. Voy a hacerlo todo en un paso para no perder mucho tiempo. Adiciona y elimina. Lo dibujo todo en una etapa y el resultado es la unión a este carbono. Dibujo primero esta molécula. La carga pasa hacia el oxígeno, saca el etóxido, por tanto ahí nos queda un carbonilo, lo voy a poner hacia abajo. Aquí el enlace formado. Y ahora unimos este carbono de aquí a este de aquí, ¿no? Este carbono a ese. Ahí quedan 2 metilos y por tanto, aquí nos quedan 2 metilos y por tanto carece de hidrógenos alfa. No tenemos aquí, como indico, H-alfa y lo que hace la reacción es volver hacia atrás, es decir, el etóxido que queda en el medio, que es catalítico, que no se consume porque lo que se consume en el primer paso se libera aquí en este al medio, pues este etóxido vuelve a atacar la acetona, ataca la acetona y da el mecanismo de adición-eliminación de nuevo. Se adiciona ahí, la carga pasa hacia el oxígeno, a continuación el oxígeno devuelve el par y rompe el enlace rojo volviendo hacia atrás, que es lo que llamamos la retroclaisen. Por tanto, es indispensable que el cetoéster posea en esta posición al menos un hidrógeno. Y para que tenga un hidrógeno en esta posición, es necesario que el éster que condensa, que forma enolatos, tenga 2 hidrógenos en su posición alfa. Es decir, no te molestes en arrancar, en hacer una Claisen utilizando un éster que tiene aquí un solo hidrógeno, porque al arrancarlo queda sin ninguno. No tiene hidrógenos alfa y por tanto al quedar aquí sin ningún hidrógeno alfa condensa, ataca y aquí no hay hidrógenos y sin eso no desplaza los equilibrios hacia el producto. Por tanto esas Claisen no se pueden dar. No podemos obtener este producto con esta estrategia porque no se obtiene apenas nada de él. ¿De acuerdo? Por tanto, eso, si nosotros tenemos, imaginemos, un éster como, por ejemplo, como esto, y lo queremos condensar, pues no lo vamos a poder hacer porque tiene aquí un solo hidrógeno alfa, al arrancarlo queda sin ninguno y no da lugar al producto. Igual que le pasa al 2-metilpropanoato de etilo. Tiene que haber al menos 2 hidrógenos, o 3. Por ejemplo, pues no tiene problema en condensar mediante Claisen el etanoato de etilo, porque tiene 3 hidrógenos, o no hace falta que tenga 3, por ejemplo 2,
2-feniletanoato de etilo, pues tiene ahí 2 hidrógenos alfa, arrancamos uno, queda otro, y ese que queda se pierde en la etapa final desplazando los equilibrios. Bueno, pues vamos a dejar aquí, como digo, una primera aproximación a la Claisen y continuamos en los siguientes vídeos haciendo más mecanismos y viendo Claisen, tipos de Claisen específicos, como por ejemplo la Claisen intramolecular que llamamos Diekmann, la condensación de Diekmann, y también Claisen mixta entre ésteres diferentes. Aquí solo trabajamos la Claisen entre 2 ésteres iguales y esa cuestión importante de que deba haber en la posición alfa respecto del éster que forma enolatos 2 hidrógenos, 2 como mínimo. Con uno solo no nos funciona la reacción.